Bueno, siguiendo con estos tutoriales, la idea del que estoy grabando actualmente es poder darles un flash de lo que es el entorno de trabajo y así también recordar ciertas cosas que, por lo que vimos el lunes, la parte de la lógica todos los grupos lo pudieron manejar. Sin embargo, al momento de trasladarlo a Python, es normal que no se lo acuerden. Pero bueno, la idea sería poder refrescar esas bases que tuvieron en pensamiento computacional y poder transcribirlo a este entorno. Bueno, principalmente Visual Studio Code, como dije, es una interfaz donde básicamente maneja archivos, sencillamente. Entonces, de hecho, lo que nosotros para poder empezar a trabajar con ello tenemos que cargar una carpeta donde vamos a poder guardar y trabajar y llamar a los archivos. Sencillamente voy a crear una carpeta en el escritorio, como van a ver, creo una carpeta en el escritorio, vamos a ponerle IP, ¿no? Tengo acá, bueno, le doy acá Open Folder, voy al escritorio, la abro y bueno, ya tengo cargada la carpeta. ¿Qué quiere decir esto? Que la carpeta está acá, cargada, bueno, claramente, pero no tan solo eso, sino que ya directamente yo puedo empezar a crear archivos desde la interfaz de Windows o desde el propio Visual Studio Code. Como verán, si yo creo un archivo acá, por ejemplo, hola.txt, van a ver que se crea acá y acá también se va a crear. Bueno, ahí se actualizó. Y lo que veo es que si yo, por ejemplo, creo otro archivo acá, o mejor dicho, si creo un archivo acá, por ejemplo, un Excel, eh, van a ver que acá también se creó. Entonces está todo conectado porque trabaja directamente con los archivos. Ahora, yo elimino un archivo, también se elimina acá, no existe. El tipo de formato del archivo que vamos a trabajar van a ser los Jupyter Notebook, como ya mencioné en clase, que tiene una extensión que es IPYNB, que básicamente, bueno, hace referencia a IPython, que es el lenguaje en el que trabaja, que es como una versión de Python que permite el almacenamiento de memoria, em, como ya van a ver ahora. Bueno, básicamente vamos a crear este archivo que se llama, bueno, yo lo voy a poner en ejemplo, pero puede ser lo que sea, IPYNB. Y tenemos esto. Acá ya se creó, esto lo voy a guardar, listo. Tenemos esto, tenemos lo que es la interfaz de Jupyter Notebook en Visual Studio Code. ¿Cuál es la idea de esto? Que cada una de las líneas o cada uno de los bloques que está compuesto de líneas sirve como un proceso. Por ejemplo, refrescando un poco, vamos a definir un par de variables, como puede ser, por ejemplo, un número, 9, un texto, hola. Vamos a definir algo más como una lista, para que vean la sintaxis, ¿no? Una lista que puede ser tanto números, uy, no, ahí lo ejecuté, me va a tirar error, que puede ser una lista que sea tanto números, ok, puede ser números, puede ser un string, puede ser esto, ¿no? De hecho, al momento de definirlo, Python tiene la flexibilidad que nos permite poder trabajar conjuntos de diferentes tipos de elementos. Por lo tanto, eso es bastante útil. Así que bueno, este es un número, es un formato, digamos, int. De hecho, si nosotros llamáramos, bueno, antes de eso, para poder guardar todas estas variables en la memoria, simplemente ejecutamos acá al lado, donde dice, donde está el botón de start, y podemos, por ejemplo, ya empezar a llamar a las variables. Por ejemplo, si un número me debería printear 9. Si coloco un texto, me debería printear hola. Si printeo una lista, debería printearme la lista. Bueno, cosas sencillas, cosas básicas. Ahora, ¿qué es lo bueno que tiene esto? Que yo puedo empezar a, por ejemplo, directamente llamar variables secuencialmente. Y no tengo que empezar a correr todo el programa de
de vuelta, sino que puedo ir trabajando en diferentes bloques, que esa es la idea principal. Para ello, vamos a hacer un ejemplo para poder definir funciones. Algo sencillo, vamos a hacer un ejercicio de calcular una velocidad. Básicamente definir una velocidad a través de una aceleración con dos variables, que nos va a servir de fines prácticos. No es la idea de la materia, pero para todos hablamos ese lenguaje, así que empezaremos definiendo una variable de aceleración, ¿no? Que en este caso va a tener una aceleración en el eje X y en el eje Y. Entonces, supongamos que en el eje X tengo una aceleración de 10 y en el eje X, 10 y menos 9,8. La gravedad, ¿no? Bueno, definimos la aceleración, esa es una variable, ya la definimos. Y a partir de ahora lo que yo quiero calcular es la velocidad en función del tiempo. Por lo tanto, simplemente para definir una función, la sintaxis que se usa es la de análisis matemático de toda la vida. Bueno, no el def, pero bueno, def, ponele, vamos a buscar velocidad, ¿no? Y en este caso, la fórmula de MRV usa velocidad inicial y aceleración para calcular la velocidad. Y el tiempo como variables. Entonces, directamente vamos a necesitar que le pasemos una aceleración, le vamos a pasar un V0 y le vamos a pasar también un T para poder calcular esto. Ahora, esos son los inputs que nosotros le vamos a dar al momento de llamarla. Para poder definir qué es lo que nos va a devolver la función, lo que tenemos que usar es el comando return para poder definir. Si yo, por ejemplo, le digo hola, return hola, supongamos que yo le devuelva, que yo llame a la función de velocidad, y acá le voy a poner solamente 000 por el momento, pero nada más, porque realmente no tiene sentido, porque no las estoy llamando dentro de la función, me debería volver hola. De hecho, todavía no le di no la guardé en la memoria, que esto de hecho lo podemos ver acá. La definición de velocidad no está en la memoria. Ahí sí, y ahora sí. Listo. Velocidad, hola. Si yo quiero que me devuelva un número, simplemente que me devuelva 10, devuélveme 10. Ahí va, me devuelve 10. Bueno, esa es la manera en que nosotros definimos una función. En este caso, como la aceleración es una tupla, o sea, tiene dos componentes, vamos a tener que dividir el cálculo de la velocidad en componente X y en componente Y, en función de los parámetros. Por lo tanto, lo que van a recibir acá en la aceleración y en V0 van a ser listas, van a ser tuplas, de hecho. Entonces voy a poner acá velocidad inicial. Supongamos que la velocidad inicial en el eje X sea menos 5 y en el eje Y sea 0. Por lo tanto, sí, digamos, pongamos 20 para que tenga más sentido, porque este está negativo. Ok, listo, definimos dos tuplas, de manera que ahora hay que empezar a desarrollar la función teniendo en cuenta este tipo de datos. Por lo tanto, yo sé que la velocidad en X va a ser igual a la aceleración, ¿no? Pero en este caso, la velocidad en X va a ser el primer parámetro. Yo tengo acá X e Y. Entonces, directamente llamo el primer parámetro, que en el tema de las listas funcionan, empiezan a contar desde 0. Por lo tanto, a 0. Luego, esto lo tengo que multiplicar por el tiempo. Por lo tanto, acá ya tengo vinculado el tiempo. Y acá tengo que realizar una suma de la velocidad inicial. Pero no la velocidad inicial porque es una tupla, sino la componente en X. Ok, entonces directamente tenemos esto. Y esa es nuestra fórmula clásica, ¿no? de MRV. En este caso, la copiamos, la pegamos y le cambiamos la Y directamente. En vez de llamar a la componente en X, vamos a llamar a la componente en Y. Y listo. Entonces, cuando yo le digo la velocidad es un vector, entonces me va a devolver no un escalar, sino me va a devolver una tupla. En este caso, Bx y Bi. Por lo tanto, si yo, ahora mismo, vamos a copiar esto para que tenga más sentido,
la definimos acá. Yo defino mi velocidad, esto lo elimino. Es bastante sencillo el trabajar con bloques. Como verán, se pueden eliminar, se pueden correr, pongo este más arriba, pongo este más abajo y funciona. Bueno, defino mis variables, defino mi función. Si yo a esto le doy velocidad, llamo a la función de velocidad, que es llamando a la función que yo coloqué anteriormente, como en el propio lenguaje matemático, le doy, en este caso, la tupla, la lista, la tupla, en este caso porque son tuplas, de aceleración, y le doy la velocidad inicial, y le doy un tiempo. En este caso vamos a ver en cero, porque si es en cero me tendría que devolver lo mismo. Y como ven, me devolvió lo mismo. Si yo a esto le doy 20, bueno, calcula, y si le doy 30, y si le doy 30.000, 33.000, también sigue igual, no hay problema. Y solamente estoy variando esto, porque ya definí la función. Es más, si yo de repente quisiéramos, por ejemplo, llamar a averiguar la velocidad en diferentes tiempos, sería algo tan sencillo como crear una lista. Una lista, ¿no? Una lista, vamos a llamarla tiempos, para averiguar. Por ejemplo, en el tiempo 0, en el tiempo 10 segundos, 20, 30, 40 y 50. Bueno, si yo quisiera, por ejemplo, analizar esto, yo podría ir cambiándole de uno en uno, pero como bien recordarán, en Python hay algo que se llama estructura de ciclos o de control, que bueno, que básicamente es lo que conocemos como el for. ¿Que el for qué es? El for es una estructura donde nosotros recorremos valores y hacemos algo por cada uno. Como que es bastante sencillo, de hecho, si fuera el pizarrón sería mucho más fácil. Es un ciclo, es un bucle. Yo directamente digo, bueno, por ejemplo, por tiempo. En tiempos, o sea, me estoy refiriendo a la lista que está acá arriba. Para que vean, voy a poner printeame el tiempo. Todavía no lo definí. Ahí va. Entonces me dice 0, 10, 20, 30, 40, 50. Ahora, como están viendo, estos son los valores. Si yo directamente le ajusto acá y le pongo la función velocidad, le pongo la aceleración, le pongo la velocidad inicial y le pongo el tiempo, ¿qué va a hacer esto? Va a hacer primero 0, lo pongo, te devuelvo valor. 10, lo mismo, y así hasta terminar con la lista. Y esto nos da esto. Sencillo. Y a eso es a lo que voy, con que a nivel de... Ahora mismo tenemos 5 valores, pero después con 10 valores, 20 valores, es mucho más sencillo. Pero bueno, eso es un ejemplo sencillo de cómo, bueno, básicamente para refrescar la memoria con respecto al uso de Python. Así que por el momento con eso estaríamos. Espero que hayan podido instalar todo de manera correcta. Y bueno, de hecho, para que vean cómo concatenar texto y esas cosas, voy a terminar con esto, que básicamente es definir otra función que me pueda devolver esto, que es definir una función que sea, no sé, eh, expresar velocidad, ponele. Donde yo digo directamente, vos me vas a dar la aceleración, me vas a dar la velocidad inicial y me vas a dar los tiempos. Entonces, a raíz de esto, yo voy a hacer este for, lo voy a meter acá. Este for lo meto acá, pero vamos a hacer algo. Voy a ponerlo como velocidad, o mejor como b, va a ser igual a esto. Va a ser igual a esto. Joya. Y ahora voy a printear un texto que diga esto. En la F adelante, básicamente se habla del formato y es para poder insertar variables dentro del texto. O sea, los valores de las variables. Van a ver que es súper sencillo porque yo puedo, por ejemplo, decir en el tiempo, y acá inserto el tiempo. En el tiempo, en ese caso me voy a poner bueno, los tiempos que están ahí. En el tiempo tanto, la velocidad en X es
más la velocidad en X es velocidad, como sabemos que es una tupla, vamos a necesitar el primer valor. Y la velocidad en X es y en Y resulta B1. Ok. Con esto, lo que nos debería imprimir sería lo siguiente. Vamos a dar un null. Listo. Si yo, por ejemplo, voy acá a expresar velocidad, le voy a dar la aceleración, que son las variables que definí arriba, velocidad inicial, tiempos. Voy a eliminar esto porque me está dando toque. Debería imprimir todo. Y es lo que hace. De hecho, si yo me vuelvo loco y le doy 60, 80, 90, 100, no cambia nada porque el código ya lo hace. Hasta incluso, si aún me agarra algo de locura, que es lo que vamos a ver ahora, por ejemplo, NumPy has np, y vamos a hacer algo gracioso para mí, que es básicamente una lista de números. Lista NumPy, que va a ser igual a np.linespace. Esto no es solamente para fines prácticos, pero básicamente quiero que de 1 a 1000 me devuelvas 2000 valores, no, 20.000 valores. Y en vez de tiempos, le vamos a dar lista np. Y bueno, esto lo trunquea, pero básicamente estamos hablando de que si yo ahora mismo esto no se trunquearía, estamos hablando de que son 20.000. De hecho, el último valor es 1000 y estamos hablando 1000. O sea que la función se banca hasta 20.000 valores y solamente en 1, 2, 3, 4 líneas de código. Eso es un poco el potencial y la escalabilidad de la que estamos hablando. Pero bueno, esto todavía no lo vamos a usar. Es como un easter egg para que vean que se la banca. Pero bueno, con esto finalmente terminaríamos el ejemplo. Así que bueno, muchas gracias por ver y nos veremos la siguiente semana.